Gente, esta es la parte número 2 del renacimiento del cultivador urbano inmortal. Si no te has visto la primera parte, te estaré dejando el link en la descripción o por acá arribita. Así que sin nada más que decir, continuemos. Todo continúa con el subordinado del tipo o el jefe Hao, el cual fue golpeado por nuestro protagonista en un intento de cuando este se la lanzó al ataque, cayendo así frente a su jefe. Aquel jefe Hao estaba bastante preocupado e inmediatamente ordena a los demás hombres que ataquen al protagonista con sus armas blancas. El protagonista simplemente pensaba que este era un grupo de idiotas, por lo que pasando a gran velocidad por medio de aquel grupo fácilmente los noqueó. Y ya con los tipos en el piso, con todo el cuerpo adolorido, Men pensó que el protagonista era impresionante, que cómo era posible que haya ganado, que si aquello se trataba de solamente una serie de televisión. Ya sentado frente al jefe, el protagonista le dice a Xiao Tianhao que ahora pensaba de él, pensando aquel jefe Hao que el protagonista logró vencer una docena de sus mejores hombres, y este estuvo en Xiao por más de 10 años, pero habilidades como esas son bastante raras. Inmediatamente este le dice al prota que tenía algo de habilidad, sin embargo que cómo se enfrentaría este a un arma, explicando que en la sociedad moderna las excelentes habilidades de Kung Fu no son tan intimidantes, que podía llevarle a la cárcel con solamente una llamada telefónica. El protagonista con esto termina pensando que como que le está amenazando, que entonces tendría que hacer una técnica mágica y eliminarlo en silencio, ordenando a sus amigos que primero debían marcharse debido a que se quedaría a jugar con él. Con esto el jefe Hao aceptó que los amigos del prota se marchasen, diciendo que no podía esperar para verle retorcerse. Inmediatamente todos se marcharon, sin embargo la que no quería marcharse era Xu Ranfei, quien estaba enamorada y preocupada por el prota. Ran terminó llevándosela y después de salir terminó pensando que no era de extrañar que el prota fuese tan audaz, que aún así no se puede resolver todo luchando. Mientras el prota dentro pensaba que todo ahora estaba bien, ya que Yan Churnan y Xu Ranfei se habían marchado de aquel lugar, que ahora debía utilizar la técnica mágica para eliminar a los demás sin hacer ruido prácticamente. Pero el protagonista inmediatamente recibió una llamada de Xiao Qi, quien es el subordinado del anciano Wei. Inmediatamente él mismo le dice al prota que era Xiao Qi y estaba en la puerta de la comunidad junto al lago donde se supone que el prota vive, pero el prota le dice a Xiao Qi no estaba allí, explicando que estaba en el nuevo distrito de la ciudad debido a que tuvo un pequeño problema. Con esto Xiao Qi estaba preocupado por el prota, preguntando que qué problema, que si acaso le podía decir lo que sucedió. Xiao Qi, bastante relajado, reposado sobre su vehículo, decía que sinceramente aunque sea solamente un guardaespaldas del señor Wei, podía manejar algunos problemas menores en Xiao. Inmediatamente después de escuchar esto, el prota le explica que no era nada, que sus amigos acaban de tener un altercado con alguien llamado el hermano Hao. Con esto Xiao Qi le dice al protagonista que si acaso habla de Xiao Tianhao, cuya cosa el prota afirma, preguntándole que si lo conocía. Con esto Xiao Qi le dice al prota que si estaba en el karaoke de entretenimiento real, diciendo que estaría allí 10 minutos después y debía decirle a Xiao Tianhao que le espere. Con esto el prota piensa que parece que este Xiao Qi conocía a Xiao Tianhao, preguntándose que si acaso tenían incluso una relación inusual, preguntándose, aparte de todo eso que se preguntó anteriormente, que si debía eliminarlos o esperar por Xiao Qi. Con esto Xiao Tianhao terminó preguntando al prota que si este estaba pidiendo ayuda, que quería ver a quién llamaba, diciendo la novia de este, que todos saben quién es Xiao Tianhao, que quién se atrevería a llegar a ese lugar, pero el prota explica que su amigo dijo que estaría allí 10 minutos después y le pide que espere hasta entonces. Con esto Xiao Tianhao acepta renuentemente, diciendo que esperaría aquellos 10 minutos y se preguntaba que quién demonios en todo su show no temía a la muerte. Después de un rato, claramente fuera se escuchaba como los guardias del lugar intentaban no dejar pasar a Xiao Qi, quien después de noquearlo sorprende bastante a Xiao Tianhao, Xiao Tianhao, quien queda sorprendido preguntando a Xiao Qi que por qué estaba allí. Sin embargo, él mismo simplemente le ignora, preguntándole al protagonista que si acaso estaba bien y que si le habían lastimado, pero el prota pregunta que cómo podrían esos insectos lastimarle, cuya cosa Xiao Qi termina
termina asintiendo, explicando que 10 veces más de ellos no son rival para el protagonista con sus habilidades, y lo había pensado demasiado, pero no se tardó en insultar bastante a Zhao Tianhao, preguntando que qué le daba el valor para lastimar al amigo del señor Wei, cuya cosa sorprende bastante a Zhao Tianhao, quien pregunta que si acaso el prota era amigo del señor Wei. Explicándole, Zhao Qi le dice que el señor Wei mismo le envió a recoger al protagonista para cenar con su auto social, que porque creía que si acaso cree que le estaba mintiendo, cuya cosa Tianhao terminó negando, pensando que el auto especial del gobierno y el guardaespaldas especial del señor Wei fue a recogerlo, por lo cual este estaba condenado. Inmediatamente baja su cabeza frente al prota, explicando que no sabía que este era el invitado del señor Wei, no debería haberle tratado de esa manera. Con esto la chica que le acompañaba a Tianhao quedó sorprendida pensando que pensó que Tianhao tenía un buen respaldo, pero fue el respaldo quien fue a respaldar al protagonista, preguntándose que si acaso el prota era amigo del señor Wei. Zhao Qi le pregunta al protagonista que cómo cree que deberían resolver aquel problema, cuya cosa el prota le dice que perdonarle por el bien de Zhao Qi era bastante bueno debido a que son amigos, diciendo que de todos modos no le importaba y explicando a Zhao Qi que ya que lo conocía simplemente debía olvidarlo, diciéndole a Tianhao que debían parar eso en aquella noche. Si no estaba satisfecho con eso, siempre estaba listo para pelear, cuya cosa Tianhao negó, diciendo que no lo molestaría más. Inmediatamente Zhao Qi le dice al prota que debían marcharse del lugar, y después de marcharse del Tianhao quedó pensando que ese día tuvo muy mala suerte. Después de un rato el protagonista llegó a donde se supone que lo llevaría Zhao Qi para verse con el anciano Wei, pensando el prota que aquel lugar era el sanatorio militar de Yanbei, pensando que Wei Bo o el señor Wei era realmente una persona impresionante. Así fue como Zhao Qi y Shen Fa se reunieron con el señor Wei y su nieta, la cual pregunta al prota que si acaso no iba a tratar a su abuelo, que por qué no llevó suministros médicos, pero el prota dice que su tratamiento no utilizaba acupuntura o terapia de manipulación, dándole un pedazo de hoja al señor Wei diciendo que simplemente debía mirar la misma. El señor Wei, al mirar la hoja que el protagonista le entregó, quedó completamente sorprendido, preguntando a la nieta que qué era lo que le había mostrado. Sin embargo, sin responder a su nieta, el señor Wei inmediatamente se afrentó, bajó su cabeza frente al protagonista agradeciendo por su amabilidad, diciendo que nunca lo olvidaría, pero el prota le dice que ni siquiera debía mencionarlo, que aquel anciano obtuvo la lesión defendiendo a su país y no podía quedarse de brazos cruzados ahora que le había conocido. Aquella nieta preguntaba a su abuelo que por qué de repente le dio un saludo sin razón al prota, e inmediatamente su abuelo le dice que puede explicárselo a Shikin, cuya cosa el protagonista aceptó, explicando a aquella nieta que la lesión de su abuelo constaba de dos partes. La primera es que se obligó a utilizar la fuerza interior y se lesionó y no había recibido tratamiento, por lo que su lesión en los pulmones no se podía curar. Y la segunda razón literalmente había un problema con las artes de fuerza interior que practicó, que lastimaron sus pulmones, y la leve lesión cada vez que circulaba se acumulaba en una gran eventualmente, una enfermedad acumulativa. Con esto la chica pregunta que si acaso esta también tenía lesión en sus pulmones debido a que practica el mismo arte marcial, pero el prota le dice que teóricamente su cultivo le es bastante bajo como para que esta tenga aquel nivel de enfermedad en sus pulmones. La chica se siente despreciada, preguntando que si acaso tiene que agradecer su cultivo superficial. Pero el anciano interrumpe explicando que cuando aprendió aquel arte marcial por primera vez de los ancianos de su familia, mencionaron aquel problema, pero fue una gran suerte tener artes de fuerza interior para practicar, que a quien le importaba si dañaba sus pulmones o no, que si no hubiese querido aprenderlo tanto, habría llevado los secretos de aquel arte defectuoso a su tumba, por eso se los enseñó a la nieta, debido a su insistencia en pocas palabras. Sin embargo, el protagonista le dio aquel folleto que contiene la revisión del defecto e incluso muchos niveles más altos.
por lo cual ahora la familia Wei ascendería debido a los nuevos niveles de ese mismo arte marcial que el protagonista les proporcionó. Con esto, aquella nieta dice no recordar que la haya enseñado sus artes marciales familiares, que cómo descubrió el protagonista cómo modificarlas, cuya cosa el anciano dice que aquello es lo que es grande sobre el maestro de artes marciales, que el prota le miró por encima y lo supo exactamente. El prota refuta explicando que solo es un cultivador Dao, pero el anciano le dice que con tal habilidad este era tan grande como un maestro. Pero allí no terminaba el tratamiento, pues de su bolsillo el protagonista sacó un conjunto de píldoras, explicando que aquellas pequeñas píldoras servían para mejorar el espíritu, y eran 10 en total. Debía tomarlas a tiempo coordinándolas con las artes revisadas, y estaría completamente curado. El prota explica que desafortunadamente los ingredientes de las píldoras espirituales grandes son extremadamente raros, incluso traer de vuelta a los muertos lograban hacer aquellas píldoras que les entregaba, explicando que las lesiones pulmonares definitivamente no serían un problema con sus píldoras, arrancando las píldoras de las manos del prota. La nieta irrespetuosa pregunta al prota que si estaba alardeando, que cómo podía devolver la vida a los muertos, que no era un cuento de hadas inventado, pero el prota simplemente estira sus brazos diciendo que podía creerlo o no. Inmediatamente el anciano Wei pregunta al prota que si podría decirle los ingredientes, debido a que podría pedirle a sus hombres que los reúnan por él, cuya cosa el prota acepta diciendo que nadie más podía refinarlo de todos modos. Escribiendo las recetas, el prota piensa que las píldoras como las píldoras para mejorar el espíritu deben ser refinadas con métodos exclusivos del reino del cultivo inmortal, y un hombre común no podría hacerlo, incluso si lo intentase 1.000.000 de veces. Mirando la receta que el prota le entregó, el anciano Wei dice que de hecho son materiales difíciles de reunir incluso para su familia Wei, aún así este haría lo mejor que pueda. Con esto el prota le dice que era muy bien su accionar, diciendo que debía terminar con el tratamiento y quería preguntarle sobre el ámbito de las artes marciales. Con esto el anciano Wei le dice que esperaba que le preguntara más adelante. Así fue como el anciano Wei le dio toda la información sobre el mundo de las artes marciales actualmente, y después del prota mirando en la ventana del vehículo mientras iba en vía a su casa piensa que la herencia de las artes marciales tenía una larga historia, y la leyenda decía que originalmente era una técnica de refinación de ki, y el anciano Wei no sabe mucho, pues debido a que después de todo para él practicar artes marciales era solamente una herencia familiar y una afición. Sin embargo, que más tarde fue revisado y actualizado, desarrollado en todo tipo de diferentes artes de fuerza interior y artes de ataque y defensa. El anciano Wei le comentó al protagonista que el último momento más próspero para el reino de las artes marciales fue el final de la dinastía Ming y el comienzo de la dinastía Qing, cuando los expertos y los maestros salieron en gran número. Más tarde llegaron las armas y cañones, y las artes marciales comenzaron a caer. Ahora los artistas marciales de nivel maestro se habían vuelto bastante raros, y había 3 etapas para los artistas marciales. La etapa de fuerza externa, la fuerza interna y la sublimidad, y la mayoría de los practicantes ahora estaban en la primera etapa, pero muy pocos estaban en la segunda. En cuanto al maestro de sublimidad con protección de ki, que puede defenderse en contra de las armas de fuego, aparte del protagonista solamente este había visto a uno, y se dice que hay otro nivel por encima de la sublimidad, pero nadie lo había visto nunca. Sin embargo, nada de eso tenía que ver con el prota. El prota miraba una llave que el anciano Wei le había dado, pensando que aquella llave que le dio sin embargo no estaba mal, pero por supuesto merecía un regalo, que aquella era la confianza de una retribución soberana inmortal suprema. Pero por otra parte estaba la nieta del señor Wei diciéndole a su abuelo que aquella era la llave de la casa de primer nivel de la villa de Yungu, y fue un regalo del hombre más rico de Xuxiao al tercer tío, y él mismo se la entregó, diciendo que el prota curó su lesión, pero que si acaso era realmente necesario darle una casa tan cara. El anciano le dice que esta no entendía las artes modificadas solas, eran invaluables. Además de eso, aquella nieta no tenía idea de lo que es ser un maestro de artes marciales,
marciales. Con esto la misma pregunta, que qué pasa, que si acaso podía resistir balas, cañones o incluso misiles, pero el anciano dice que no era tan simple como esta pensaba, que el protagonista Shen Fan estaba a la par con la leyenda militar llamado Jin Anantian, a pesar de que era bastante joven y querían mantenerlo de su lado. Al escuchar el nombre de que el protagonista es comparado por Jin Anantian, aquella nieta queda completamente sorprendida mirando al cielo, entendiendo que el protagonista Shen Fan estaba destinado a ser extraordinario. Después de un rato estos terminaron llegando a su destino, diciéndole Xiaoqi al protagonista que de acuerdo con su orden no irían a la villa de Yonggu, que ahora estaban en la comunidad junto al lago donde el protagonista se quedaba. Después de llegar y salir del vehículo, el protagonista recibe una llamada. Se trataba de la pequeña Ran Ran, la cual le pregunta al prota que si estaba bien, debido a que esta quería invitarle a cenar, diciendo que Zhang Yunmen y Xu Ranfei también irían, pero el prota colgando la llamada le dice que estaba bien y no debía molestarle más. Con esto bastante molesta queda Ran Ran al darse cuenta de que el prota le colgó, explicando que el prota era un presumido, engreído después de todo. Sin embargo, la misma recostada en su cama se toma las piernas sonrojadas, diciendo que era un poco encantador cuando el prota peleaba con todos aquellos tipos y parecía ser bastante heroico. 3 días tranquilos después, el protagonista cultivaba, pensando que después de unos días de cultivo a puerta cerrada había alcanzado el pico de la etapa inicial del establecimiento de la fundación, a solamente un paso de la etapa intermedia. Sin embargo, él mismo llegando a su escuela piensa que tenía que ir a la escuela para registrarse por el bien de su madre. Así fue como el protagonista llegó a la Escuela Internacional IBI, una escuela privada exclusiva y está equipada con las mejores instalaciones, la facultad y goza de una gran reputación también. Al llegar a su salón, el protagonista se encuentra con un chico de cabello azul, el cual le pregunta al mismo que si acaso estaba buscando a alguien, e inmediatamente el chico de cabello azul queda sorprendido al percatarse de que el prota es su compañero de mesa, diciendo que estaba esperando una chica hermosa, pero el asiento del prota estaba a su lado. Después de un rato, la profesora le pide al protagonista que se presente, quien se presenta de la manera más ordinaria posible. Todos los compañeros del protagonista piensan que no era necesario conocerlo debido a lo bastante ordinario que este era. Sin embargo, el amigo del protagonista o el chico de cabello azul le dice al protagonista que su autopresentación fue demasiado simple, que cómo puede atraer chicas si no se esforzaba presentándose. Inmediatamente dice que no le importaba y presentándose así como Yang Tianqiu, y le apodan el príncipe del club nocturno, debido a que no había club nocturno en su show que este no conozca. El prota le dice que conocía el nombre de este, haciéndolo sentir bastante feliz, pensando que parece que su reputación le precede, y acercándose al oído del protagonista este comienza a decirle cosas, mientras el prota piensa que aquel chico de cabello azul no solamente fue su compañero de escritorio, sino también su mejor amigo en su vida pasada, que cuando el prota caía en lo más bajo solamente él estaba allí para él. Sin embargo, aquel buen amigo terminó dañando o hiriendo a alguien por una chica y fue encarcelado durante 7 años, arruinando toda su vida, y los dos lograron beber por sus penas, o sea, simplemente terminaron en desgracias. Y aquel chico decía que si podía volver a vivir nunca arruinaría su vida por aquella mujer, pensando el prota que en esa nueva vida haría todo lo posible para proteger a sus amigos. Mientras el protagonista estaba inundado en sus pensamientos, aquel amigo preguntaba al prota que por qué no hablaba, pero el prota dice que simplemente le estaba escuchando, cuando él mismo cuenta que tenía que mostrarle su verdadera habilidad, que las chicas de su clase no estaban mal, pero la más bonita de todas era la supervisora llamada Zhang Wen. Ella sería la anfitriona de la noche del campus y solamente Xu Ranfei y Yang Churan, o la pequeña Ran Ran como la conocemos, son las dos bellezas del campus y son un poco más bonitas que la supervisora Zhang Wen. Aquel amigo decía al protagonista que no era necesario decir que Xu Ranfei ya era una celebridad menor como modelo e incluso actuó en un papel secundario en una serie de televisión, y se dice que puede permitirse un BMW con el dinero que gana en un año, superando al 99% de los estudiantes de China, pensando el prota que si le dijese que casi se convirtió en su amante en su vida pasada, se preguntaba cómo reaccionaría este amigo, diciendo el amigo del protagonista que ni siquiera
debía pensar en aquella chica, debido a que ni siquiera le quiere a él y mucho menos al prota, pensando el prota que este amigo no ha cambiado en lo absoluto debido a que todavía sigue hablando de cosas que no conoce. Aquel amigo explicaba al protagonista que Xiao Wen, bueno, la chica supervisora de la clase, le gustaba el chico llamado Shi Xinxia, diciendo que aquel tipo era demasiado orgulloso para mirarla. Señalando a aquel estudiante que parecía ser una superestrella, decía que él era el alumno favorito del director y una vez ganó incluso un premio en una competencia olímpica nacional de matemáticas y fue recomendado para ingresar a las universidades de Huangqing y Yanqing. Ahora era todo un tesoro para la escuela. Todo continúa donde Jin Xia estaba entrando a clase por orden de su maestra, diciendo al amigo del protagonista que también era delantero del equipo de baloncesto de la escuela, y las animadoras de la escuela son todas chicas guapas que lo aman a él y a Yan Xiao. Sin embargo, aquel chico Jin Xia estaba bastante enamorado de Xu Yanrong, la chica que estaba enamorada del protagonista, preguntando a aquel amigo del prota que qué opinaba de este chico estrella, pero el prota dice que realmente no veía nada especial sobre él, pensando el prota que en la vida pasada si Jin Xia fue definitivamente la persona más envidiable para todos los chicos de la escuela, incluso para él, pero en aquella vida en su opinión era mucho menos importante que Yang Tankyu. Con esto el amigo del prota le dice que era bastante engreído, que tampoco le cae bien, pero era realmente increíble. Después de terminar la clase, la chica Wang Jane terminó acercándose a ellos diciendo que el equipo de baloncesto de la escuela tendría un juego de entrenamiento durante el almuerzo y Yang Tankyu y Shen, bueno, debían ir el protagonista con este a servir bebidas. Esto muy poco le gusta al amigo del protagonista, el cual dice que esta quería lucirse frente a Shi Jinxia, pero esto, bueno, debían ordenar como perros. El amigo del protagonista señala a Yan Xiao diciendo que este era el más alto y era un equipo increíble. Su padre era el director general del hotel Tianzhen y alguien lo ofendió una vez y llevó a todo el equipo de baloncesto para romperle la pierna, pero la escuela lo dejó pasar como si nada, diciendo el celoso amigo del prota que si tan solo pudiesen ser tan privilegiados como él algún día serían felices. Inmediatamente la supervisora enamorada de Jin Xian terminó diciendo al protagonista y a su amigo que estaban esperando, que debían repartir las bebidas a los otros jugadores, cuya cosa el protagonista aceptó lanzando una bebida a Yan Xiao, quien se sorprende al darse cuenta de que quien le lanzó la bebida era nuestro protagonista, pero el prota lo saluda sin más diciendo que tenía mucho tiempo sin verle a este chico arrogante, quien se dio cuenta del verdadero poder del protagonista. Yan Xiao aceptó lo que el protagonista le dijo, diciendo que habían pasado varios días, pero por otra parte el chico que era la estrella de la escuela termina diciendo que si acaso no era aquel Yang Tankyu y el estudiante transferido, o sea el prota y su mejor amigo, pero tomando a aquel chico que era la estrella de la escuela se lo llevó Yan Xiao preguntando que si acaso lo conocía, pero la estrella de la clase, la chica, la enamorada del amigo del prota, terminó diciendo que su nombre era Chen Fan, el chico nuevo de su clase y era un pobre perdedor y podía pedirle lo que este quisiera. Sin embargo, Yan Xiao piensa algo completamente diferente y prefiere no decir nada mientras ve al protagonista. Inmediatamente la chica Shang Wen termina acercándose al prota diciendo que el equipo de la escuela tenía un partido aquella noche, pues habían pasado varios días y el prota debía ir a llevar las cosas, cuya cosa el prota negó diciendo que no iría. Esto molesta bastante a Wang Shen, la cual pregunta al prota que qué había dicho, que cómo no iba a seguir sus órdenes, cuya cosa el prota confirma diciendo que aquel partido del equipo escolar, así que debía pedirle al departamento de deportes que lo haga, que qué tenía que ver con él. Aquella chica arrogante decía el protagonista que esta era de una familia rica y era la monitora y era superior al protagonista como una princesa y solo los chicos tan excelentes como Shi Jinxia podían hacerle bajar un poco la cabeza, que como un estudiante de transferencia simple y poco impresionante como el prota se atreve a rechazar su mandato, que si acaso cree este que el partido no era importante en lo absoluto, pero el prota seguía rechazándola, ignorándola por completo, e inmediatamente una de las personas del equipo de taekwondo se acercó al prota preguntándole que si acaso se atreve a faltarle el respeto al equipo de la escuela. Sin embargo, el protagonista le dice que si acaso este era Ji Shenyu, el encargado deportivo, un sustituto del equipo escolar. Esto bastante molesta que el chico que
fue arrogante, pero la situación era mirada por Shi Jinxia, quien era el enamorado de aquella chica arrogante. El amigo del protagonista le dice a aquel hermano Yu que debían tener, bueno, compadecerse del protagonista debido a que era un recién llegado y no sabía nada y no debía ser tan serio, diciéndole al prota que debía llevar las cosas, que podían hacerlo juntos. Pero el prota seguía rechazándolo, diciéndole a su amigo que si quería debía ir él solo, debido a que este no iría de algún modo. Por otra parte, el chico arrogante decía al prota que tenía el valor, que el último que tuvo el valor como el protagonista le rompieron la pierna y no podía esperar borrar aquella mirada petulante de su cara, cuya cosa el protagonista le dice que cuando este quiera le daría una paliza. Después de un rato, la profesora entró al lugar comentando que había clase de taekwondo esa tarde y si deseaban participar debían entregar la tarifa de ropa y la tarifa de lecciones se iban a ir, si no, estos son libres de marcharse a su casa. Con esto el prota dice que le aburre bastante la clase de taekwondo y se iría a su casa, pero termina siendo interrumpido por el chico que lo retó anteriormente, diciendo que no debía irse, que porque ni siquiera asiste a la clase de taekwondo, cuya cosa el prota le dice que no era su problema. Aquel chico insistía diciendo el prota que si acaso era que no tenía dinero para pagar la clase, la ropa y la lección, diciendo que podía pagar por él, que si este no participaba en las actividades de clase no debía culparle por decirle a la señorita Shu que aquello influiría en su evaluación de periodo, por lo cual el protagonista asistió a aquella clase. Ya en las clases de taekwondo, el mejor amigo del prota comenta que el taekwondo en su escuela era bastante famoso, explicando que el entrenador había ganado el segundo premio de juego nacional y era bastante competente. Sin embargo, dice que Ji Shen-yu le arrastró a aquella clase y probablemente sea para avergonzarle en la misma, y el prota simplemente debía ignorarlo por el amor de Dios, cuya cosa el prota agradece aquel consejo e inmediatamente entra el entrenador, explicando que todos deben calentar primero y luego practicar uno contra el otro. Así fue como dos estudiantes, el estudiante estrella y Ji Shen-yu, terminó peleando contra Shi Jinxia. Todas las estudiantes parecían estar enamoradas de aquellos chicos quienes peleaban como unos valientes guerreros, e inmediatamente el entrenador dice que según los pares arreglados debían practicar entre sí, e inmediatamente el chico que retó al prota dice al entrenador que antes de eso le gustaría desafiar a alguien, diciendo el protagonista que si acaso no fue muy arrogante en la hora del almuerzo, que si acaso tenía el valor para jugar con él. Todos se preguntaban que por qué estaba retando a un estudiante de cinturón blanco, preguntando al profesor que si estaba seguro de que quería desafiar a alguien con ese cinturón blanco, explicando que debido a la gran brecha entre sus niveles el prota tenía derecho a negarse. Sin embargo, aquel chico presiona al prota diciendo que este estuvo presumido al mediodía, que si acaso iba a perder el valor, pero levantándose y acercándose a él el prota comenta que no sabe hacer taekwondo, cuya cosa es aceptada por aquel chico, quien le dice al prota que debía utilizar cualquier habilidad que este tenga, que lo aceptaría. Con esto aquel chico pregunta al prota que si tenía miedo, pero el prota pregunta que si acaso aquello significaba que tenía que pelear con él. Aquel chico decía al protagonista que como aviso nunca presuma si tiene miedo, que la escuela secundaria Ivy no era un lugar donde un pueblerino de un pueblo condado como el protagonista pueda presumir. Esto no le gusta al prota, quien dice que teme que no pueda aguantar su golpe, e inmediatamente aquel chico termina diciendo a todos que el prota dijo que no podría aguantar su ataque, que qué tan ridículo sería eso. Con esto aquel chico arrogante termina lanzando una patada al aire para demostrar su fuerza al protagonista, preguntando que si acaso podía ver cuán era mejor que él. El protagonista simplemente opinó diciendo que era bastante impresionante pero poco práctico, lo cual molesta bastante a todos los estudiantes, incluso a la estudiante estrella. Cuando este se lanzó al ataque del protagonista, él mismo muy fácilmente lo esquivaba. Y ya bastante molesto por la arrogancia de este chico, el protagonista simplemente levanta su pierna, percatándose de que aquel chico se colocó en guardia. Sin embargo, por muy precavido que intentase estar, él mismo fue abatido por la patada del protagonista, el cual sorprendió a su mejor amigo, preguntándose que si acaso el prota había ganado, diciendo la gente que Ji Shen-yu era bastante débil, que ni siquiera puede vencer al protagonista.
protagonista, y la chica arrogante de la clase piensa que Ji Shin-yu solamente se jactó ante ella y luego ni siquiera pudo soportar una patada del protagonista, haciéndolo ser un perdedor por completo. Acercándose, el estudiante estrella le pregunta a su amigo que si acaso este estaba bien, y bueno, le dice al protagonista que todos eran compañeros de clase, que porque el prota le golpeó tan fuerte. Sin embargo, el prota le dice que él fue el que le provocó y sus ataques, que si acaso cree que estuviese bien si lo hubiesen golpeado. Aquel chico insiste al prota diciendo que ya que este tiene tanta fuerza, ¿qué tal si aceptaba su desafío? Esto sorprendió demasiado incluso a la supervisora de la clase, quien estaba a punto de decirle algo. Sin embargo, él mismo la detuvo, pensando que la patada del protagonista fue realmente increíble. La velocidad y el poder no se podían ver como los de una persona común. Sin embargo, este estuvo entrenando aquel deporte desde la infancia y trabajó bastante duro durante más de 10 años y no podía perder en contra del prota. Sin embargo, el prota simplemente le pregunta que si quería pelear con él, que sabe que no pararía ya que empezaban. La gente termina diciendo que la patada del protagonista no fue tan impresionante, pero por otra parte el entrenador comenta que bueno, como ambos eran estudiantes pueden pelear si lo deseaban, pero no debían ir demasiado lejos y detenerse donde deberían. Sin embargo, aquel profesor pensaba también que si acaso era llamativo pero no práctica la patada del, su estudiante principal, diciendo que dejaría que su alumno favorito le enseñe una lección al prota por ser tan arrogante. El protagonista, mirando en guardia al estudiante estrella, le dice que fuese hacia adelante, palabras las cuales lo molestan mucho. Un momento después no se hizo esperar a que el chico lanzando una fuerte patada hacia el protagonista, pensando el prota que aquel Ji Jin-xia no era malo, y él era casi tan bueno como Biao, excepto por su falta de experiencia. Las chicas estaban completamente enamoradas de Ji Jin-xia, diciendo que este era increíble, mientras el profesor pensaba que este es el cuarto nivel del cinturón negro, y con aquella patada que lanzó al protagonista él mismo seguramente ganaría. Pero el protagonista vemos que estaba sonriendo, pues la patada no era nada para él. Aquel estudiante estrella se preguntaba que cómo era posible que el protagonista esquivase todos sus golpes, que por qué este era tan impresionante mientras el protagonista consecutivamente seguía bloqueando sus ataques. Este estaba completamente furioso, dándose cuenta de que no era rival para el protagonista. Con esto, después de que este se alejase, el prota le dice que ahora que había pateado tantas veces, ¿qué tal si recibía uno de sus golpes? El entrenador simplemente logró gritar cuidado, sin embargo era demasiado tarde para que este se colocase en guardia, y así fue como el estudiante de estrella recibió un fuerte golpe de nuestro protagonista. Golpe el cual incluso parecía contener una esencia de ki y logró enviarlo bastante lejos del impacto. Mientras este chico yacía en el piso, la estudiante estrella o la supervisora de la clase estaba bastante preocupada por Ji Jin-xia, pero el prota le dice a esta que no se preocupe, que este estaría cansado por un tiempo. Sin embargo, la misma le agarra un rencor. El protagonista miró a los demás estudiantes preguntando que si acaso alguien más quería desafiarle, diciendo que si no era así entonces era muy bien, explicando a Ji Jin-xia que habilidades llamativas pero no prácticas, que a menos que este pueda practicar Kung Fu real de maestros de renombre, todavía no sería un rival para el prota después de otros 10 años de práctica. O sea, literalmente le dijo que jamás sería su rival por más que practique. Inmediatamente el prota toma a su amigo diciendo que debían ir a buscar algo por qué comer, y aquel amigo bastante feliz simplemente pensaba que el prota era realmente malvado, que no era de extrañar que este no mirase a Ji Jin-xia, que Ji Jin-xia ni siquiera puede recibir uno de sus golpes. Así fue como por la escuela se recorrió el rumor de que Shen Fan, este estudiante transferido, definitivamente no era ordinario. Incluso el protagonista parecía tener un club de admiradoras, diciendo a los hombres que aquel Ji Jin-xia era mejor que el protagonista en deportes, estudios y pianos, que no debía sentirse tan triste. Así pasaron los días y Ji Jin-xia se encontró con Yan Xiao, quien le dice que vio que este estuvo distraído aquellos días, que qué había sucedido, cuya cosa Ji Jin-xia le dice que
signifique nada en realidad, pero a este le explican que el protagonista en la clase venció al gran Shi Jinxia en el gimnasio de Taekwondo y ahora se pavonea por la clase con el club de chicas. Pero por otra parte, la supervisora de la clase dice que el prota es solamente un perdedor que sabe pelear y no puede igualar a Shi Jinxia cuando se trata de trabajo escolar, familia y toda la apariencia pierde en contra de él. Sin embargo, el furioso Shi Jinxia estaba molesto pensando que el protagonista era realmente mejor que él en las peleas, pero no cree que lo pierda en otras cosas, cuya cosa fue apoyada por aquella chupamedias, la cual dice que al día siguiente era el día de la bienvenida y la etapa final era de él, por lo que debía dar su mejor presentación y mostrarle al protagonista quien manda. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 2 de Renacimiento del cultivador urbano inmortal. Si quieres ver la parte número 3, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de más videos. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.